saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Y esta noche quería primero agradecer profundamente a Mario Castrillo que a petición nuestra nos va a hacer un homenaje a Tirso Canales. Pero porque miren, como digo yo, en vida, hermanos, en vida, y queremos homenajear a aquellos que dedicaron su vida a expresar los sentimientos de un pueblo. Y Mario Castrillo, le voy a decir un poco sobre Mario. Bienvenido, Mario. Gracias. Mucho gusto. Encantado, mujer. Bueno, pues quería decirles que Mario, él es crítico, escritor y curador de artes plásticas y actualmente gestor cultural de la Universidad Nacional de El Salvador. Y ahorita está ahí en la Pinacoteca, donde pasa mucho tiempo. Él nació en San Salvador, es hijo del abogado Mario Castillo Celedón, quien junto a Ítalo López Vallecillos fundaron el Partido Radical Democrático. Me vas a decir después un poco sobre eso porque eso es sumamente interesante. Pero Mario, él cursó estudios de artes gráficas en la Universidad Rodrigo Facio de San José, Costa Rica, donde fue muy influenciado por la generación comprometida, siendo alumno de dibujo de Camilo Minero en la década de los 70. Y Mario nos va a hablar bastante sobre la generación comprometida, quiénes fueron, qué significó y a dónde entra ese a ser parte Tirso Canales. Quiero decirles que también Mario ahorita está en la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, donde realiza documentales de memoria histórica y programas de arte. Ha sido director de la Pinacoteca Roque Dalton en la universidad y director de la Casa Maya, un proyecto cultural de la Alcaldía de San Salvador. Como escritor y poeta tiene libros de literatura, entre ellos poesía, cuento, prosa, poética y testimonio. Asimismo, nos va a hablar un poco de su libro que tiene y escribió sobre la generación comprometida, porque creo que es importante no solamente hacer, pero hacer historia. Y gracias, Mario, por hacerlo. Es fundador de los grupos culturales en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, y ha elaborado conjuntamente con la Universidad de Video en la Universidad en la UCA 6 videos sobre la vida de obra de artistas salvadoreños y españoles. Se ha dedicado al periodismo cultural y ha sido director de revistas culturales en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, así como suplementos culturales. Ha sido director de centros de documentación de programas de Naciones Unidas y de UNICEF. Así que, y también militó en la fila del FMLN. Muchas gracias, Mario. Y quería decirte que para nosotros es un honor tenerte y ante todo que hayas tomado el tiempo para dar a conocer quién fue Tirso Canales. Bueno, la verdad es que yo soy el que tengo que agradecerte de abrir este espacio para poder conversar sobre uno de los escritores sumamente importantes en El Salvador. No solo, digamos, por su creación literaria, sino por su vida en sí. Y cuando digo su vida en sí, me estoy refiriendo a su militancia política, porque fue uno de los escritores y de los intelectuales del Salvador que fueron consecuentes con sus ideas de pensar, con sus ideas, y que al contrario de muchos de sus generaciones, no traicionaron sus ideales, se mantuvieron siempre al lado del pueblo. Eso es Tirso Canales. Bueno, fantástico, porque fíjate que si bien, ¿cuál fue el contexto? Porque tú hablas del contexto político. Dime cómo fue que, en qué contexto político
pudieron militar estos escritores? Bueno, Tirso Canales, al igual que los de la generación comprometida, militaron, eh, la mayoría de ellos en el Partido Comunista Salvadoreño. Pero Tirso fue fundador del Círculo Literario Universitario, ¿verdad? Eso fue, se fundó en 1956 y el círculo fue un componente de la generación comprometida y se dividió el, el círculo universitario sin romperse en dos bandas, encabezados por poetas mayores como Osvaldo Escobar Velado y Pedro Chofra Rivas. Y por el otro lado, ahí estaba Roque, o porque él fue también miembro fundador De de la este generación comprometida, claro. Por círculo. ejemplo, el grupo que giraba alrededor de Escobar Velado estaba Roberto Armijo, Manlio Argueta, Roberto Sea, Miguel Parada, Tirso Canales, Hildebrando Juárez. A esas tertulias se agregaban otros intelectuales y escritores de su tiempo. Ellos se reunían en el Café de Ureña. En aquellos tiempos, estamos hablando años 50, años 60, que estaba diagonal al Parque Libertad. El otro sector del círculo universitario se reunía con Pedro Chofra Rivas, miembro del Partido Comunista. Muy curioso, Chofra Rivas trabajó mucho sobre la identidad cultural. Después se separó del Partido Comunista, pero eso es una cuestión muy individual de Chofra Rivas. Pero estamos hablando antes de que Chofra Rivas se separara del Partido Comunista. Ellos se reunían en el Café Izalco, en la cervecería La Ronda que quedaba frente al Parque San José. Ahí se reunía con Chofra Rivas, Roque Dalton, Jorge Arias Gómez, Danilo Velado, José Rodríguez Ruiz, Pepe Rodríguez Ruiz, como le decimos nosotros, Mercedes Durán, Armando López Muñoz, Otto René Castillo, que era un poeta guatemalteco que estaba exilado en El Salvador. Era él apenas un joven. Algunos dicen que era casi un niño, pero la verdad era que era un joven. También se reunía con Chofra Rivas, Eugenio Martínez Orantes, Arqueles Morales, otro guatemalteco, Ricardo Bográn, Manuel Olsen, del cual hay muy poco testimonio escrito. Quizás la revista Cultura que dirigía Claudia Lars recoge algunos escritos de él. Y los pintores Camilo Minero y Luis Ángel Salinas, que fueron los dos pintores de esa generación de artistas plásticas que se integraron a la generación comprometida. El círculo universitario fue parte fundador de la generación comprometida. Dio mucho que hablar. Esa generación marcó un hito en la vida no solo literaria, sino cultural de El Salvador. Y eso fue liderado por Ítalo López Vallecillos. Bueno, todos estos fueron grandes escritores y pensadores. Y en esos dos grupos, es la primera vez que oigo hablar de la separación de estos dos grupos, en realidad, donde se reunían y sus orientaciones. Pero dime, que trabajaban algunas revistas juntos, cómo expresaban esa colectividad? Bueno, ahí se manifestaron sobre todo el círculo literario universitario, pues en la Universidad del Salvador, ¿verdad? Estamos hablando del año 1956, pero luego este círculo literario fue parte de la generación comprometida.
Es decir, Ítalo López Vallecillos tuvo la capacidad, no solo intelectual, sino organizativa, de reunir a estos dos sectores del círculo literario universitario y aunar, incorporar a otros escritores del ámbito cultural salvadoreño para conformar lo que se llamó la generación comprometida. Bueno, bueno, y dime, y en esos momentos, cuando hablamos de Tirso, él había ido a la universidad, era parte de ese proceso porque eh, estaba en la universidad o era parte nada más, era parte de era periodista también, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Tirso era estudiante de la Universidad de El Salvador. Luego, el Partido Comunista Salvadoreño lo manda a la Unión Soviética, donde él estudia filosofía y Ajá. se gradúa como filósofo. Luego regresa a El Salvador y empieza ya, estamos hablando ya un momento posterior, empieza ya a reunirse ya como generación comprometida, ¿verdad? La generación comprometida eh, fue integrada, como te decía, por el Círculo Universitario, Cultural Universitario y otros intelectuales que se unieron a ellos y formaron, pues, digamos, el núcleo más importante cultural de su tiempo. Estamos hablando de las dictaduras militares terribles del gobierno de conciliación nacional, donde solo por el hecho de pensar diferentes ya tenías que ser perseguido, tenías que esconderte. Si te capturaban, te torturaban, por supuesto, te exilaban y te trataban de bloquear toda tu producción intelectual. Bueno, te voy a decir, yo viví las colitas de las dictaduras de los gobiernos militares de conciliación nacional. Yo era un cipote, como decimos, digamos, y yo tendría que, bah, quizás un joven, ¿verdad? Pero nosotros no podíamos ni silbar, ni siquiera silbar una canción de Mercedes Sosa, mucho menos escuchar una canción de los Guaraguao. Para escuchar a Mercedes Sosa y a escuchar canciones de los Guaraguao, nosotros le teníamos que bajar a los cassettes que conseguíamos en reproducciones de amigos a amigos, ¿verdad? Los reproducían y nos los pasaban y los teníamos que oír en muy bajo volumen. Porque si un vigilante, antes se le llamaba sereno a los vigilantes que rondineaban la colonia donde vivías, escuchaba una canción de los Guaraguao o de la Mercedes Sosa, te podía denunciar a la policía y ya eso era suficiente para que catearan tu casa o que te llevaran preso. O sea, no podías ni siquiera oír una canción, no las podías ni siquiera silbar en la calle. En ese ambiente es que la generación comprometida sale a la luz, ¿verdad? O sea, un ámbito de una represión intelectual y también de una represión de organizaciones sindicales. Terrible, terrible. Y ya se sentía en la universidad esa represión, sacaban a los maestros, ¿qué estaba pasando en la universidad? Bueno, la universidad siempre ha estado al lado de las masas populares, ¿verdad? De los más desposeídos. Eh, Valga decir que el año pasado se consiguió, después de mucha lucha,
y de mucha marcha de calle, y el estudio gratuito en la Universidad de El Salvador. Es decir, que los estudiantes no tengan que pagar para estudiar la educación superior, por lo menos en la Universidad de El Salvador. Hay 24 universidades privadas. Ellos que cobren y que se lucren con la educación, pero la Universidad de El Salvador lo consiguió gratuito a través de muchas luchas. Y eso no significa que haya tenido que suspender sus programas de becas, porque hay programas de becas para estudiantes, sobre todo que vienen de estratos muy empobrecidos, como es nuestra realidad, o que vienen del interior del país y que pues no pueden estar viajando todos los días a San Salvador. Entonces les dan becas para que paguen un alojamiento, para que puedan comer, para que puedan pagar el bus para llegar a estudiar, ¿ves? Entonces, esas son luchas que se han ido conquistando hasta la actualidad. Esas luchas tienen su antecedente y esos antecedentes son todas estas luchas que libraron todas las generaciones que pertenecieron a la universidad durante las dictaduras de los gobiernos militares represivos. En esas dictaduras es que la generación comprometida alza su voz y se hace escuchar. Dentro de ellos, Tirso Canales. Bueno, y dime, ¿nos pudieras decir que cuáles fueron algunos de los libros y ensayos que escribió Tirso? Mira, Tirso escribió, sería largo enumerarlos todos, pero tiene cerca de 20, 30 libros escritos, tanto de prosa, de cuentos, de literatura, como ensayos. Bueno, y era también bastante dedicado a la poesía. Sí, fíjate que yo tengo que son cosas que él me regaló, dos libros, Los Coroneles y otras tragedias salvadoreñas. Aquí muestro el libro. Y esto todo es prosa, son cuentos, algunos bastante largos. Y tengo un libro de poesías que también él me regaló, que se llama Lucha, Pasión y Guerra de nuestro padre, hermano y compañero. Epopeya Cuscatleca. Y no Aquí está pudiera la portada. leernos, aunque sea, porque como estos libros, eh, lo que pasa es que estos libros no están a la disposición, me imagino que esas editoriales, esas ediciones se acabaron. Entonces, para nosotros sería por lo menos un gustito oír alguno de sus poemas de cada uno de esos libros, te lo agradeceríamos. Como no, fíjate que este que te mostré de poesía, este de Tirso, y la edición es de 1988, Ah, editado en Costa Rica, porque Tirso estuvo exilado en Costa Rica a raíz de la toma militar de 1972. Tirso fue capturado y torturado, por supuesto. A todos los que lograban capturar y que eran del Partido Comunista los hacían pedazos si podían, ¿verdad? Y lo exilaron a Costa Rica. Yo estudié posteriormente Costa Rica. Yo a Tirso lo conocí a través de mi padre, Mario Castrillo Celedón, que era fundador con Ítalo López Vallecillos del Partido Radical Democrático. Entonces los miembros de la generación comprometida llegaban a mi casa. Yo ahí conocía a la mayoría de ellos nos regalaban sus libros, yo de ellos me nutrí, aprendí, lo gocé con sus libros, ¿verdad? Gocé también de la amistad de muchos de ellos.
y encuentra Tirso. Pero a Tirso después me lo encontré en Costa Rica, allá por 1975, cuando yo estaba estudiando en la Universidad Rodrigo Facio. Y allí me lo encontré porque los habían exilado después de la toma de 1972. Entonces me lo encontré ahí y bueno, ya nos conocíamos, ya éramos amigos y allí fue donde Tirso editó este libro, ¿verdad? Este libro es editado en Costa Rica y reúne algunas de las creaciones poéticas de Tirso. Eh, Hay una sección de este libro que es como cronográfica, por ejemplo, ¿verdad? Él te dice su percepción de lo que pasó en 1789, de lo que pasó en 1824. Por ejemplo, de 1824, aquí está el poema El Estado. Ok, fue así que continuó la historia que les cuento. Viejos encomenderos y terratenientes se autodenominaron héroes oficiales y junto con los nuevos criollos aburguesados fundaron el Estado, cuyo principio y fin fue siempre la injusticia. Un lenguaje claro y directo. Y esos son parte de los poemas Sigue, de sigue, este libro. sigue, danos otra crónica, porque esa estuvo muy, muy buena, muy fuerte y demuestra bastante la situación histórica. Dale otro, porfa. Vaya, te voy a buscar de este libro. Este, te estoy buscando poemas que no son muy largos, porque sí, Tirso escribía eh, poemas bastante prolongados, sí, pero estoy buscando algo que sea más corto, pero que nos pueda brindar una idea de, del pensamiento de Tirso y del tipo de su creación literaria. Por ejemplo, 1821, la independencia. Por, por fin llegaba aquello de la independencia y la herida del alma se hizo grieta en la historia. Y y nuestros buenos viejos, sin creer, lo creyeron. Fue noche jubilosa aquella noche. Y nada claro estaban muchos puntos. Mejor dicho, que oscuro estaba todo. Y en verdad, la sospecha no resultó infundada. Y pasó aquello de la independencia que nuestro pueblo no disfrutó nunca. De su ignorancia se valieron los criollos para engañarlo en nombre de la patria. Lean el testimonio que nos dejó un poeta a poco de ocurrida la dicha independencia, un hermoso canto titulado con garra Lo que fuera realmente el 15 de septiembre. Y aquí viene entre comillas lo que Tirso dice. Rota está ya la bárbara coyuntura, en mil pedazos infamantes hierros. La ley al pueblo libertad promete, y libre creyó ser, error funesto. ¿De qué nos sirve derribar los tronos, romper airados insolentes cetros y la sangre vertida en cruda lucha, que en su delirio ciego el pueblo incauto no previó que de común acuerdo entronizada estaba entre nosotros la aristocracia unida con el clero? Está él hablando del momento de la independencia, ¿verdad? Y en realidad así fue. Fue una independencia ficticia, fingida. Los explotados siguieron siendo explotados.
Y eso es lo que Tirso nos está diciendo entre líneas. Hay otro poema, 1824. Ah, creo que el estado ya te lo leí, mujer. me, me Bueno, estaría repitiendo. no, pero muy bueno, pero lee nosotros, porque la verdad que a través de esos poemas lo estamos conociendo realmente. Así es que para nosotros un gusto. Vaya, este libro yo lo publiqué en la Universidad de El Salvador, ellos lo publicaron, te voy a decir, en el 2016. El libro se llama La generación comprometida. En 2 años después yo fui invitado a Estados Unidos a presentarlo en Los Ángeles. Y aquí este libro recoge una panorámica de lo que fue la generación comprometida, ¿verdad? Digamos, como las condiciones en que se creó y cuáles fueron su aporte. Y también hay una pequeña antología y hay una pequeña sección bibliográfica. De Tirso Canales yo recogí estos poemas. Se llama Es algo extraordinario. Es algo formidable que vio la vieja raza. Rubén Darío. Es algo extraordinario. Lo miran nuestros hijos. Cuba, Cubita, Cuba de América Latina. Es algo extraordinario, el gran germen enorme de una aurora cantada. Es algo extraordinario. La fuerza está en los muslos duros de los obreros y en el rostro nostálgico de tierra del campesino. Es algo extraordinario. Dadle, niño, una flor al estudiante puro. Lor a la alegría de la vida. Lor al manantial cubano, heroico. Esto fue publicado por Tirso, te voy a decir, en 1967. ¿Te imaginas cómo las dictaduras militares de aquí no lo iban a perseguir? Cantándole la Cuba, reconociéndole su aporte de liberación a América Latina. Hombre, un poeta que tiene la valentía de publicar y decir esas cosas en medio de una dictadura militar. Hombre, es un hombre de una gran entereza. Ese es Tirso Canales. Hay otro poema de él, a Yuri Gagarin. ¿Te imaginas? En los años 67, publicar a un héroe de la Unión Soviética, publicar un poema, a Yuri Gagarin. Hoy es 12 de abril sobre la tierra. En la casa del hombre hay alegría. La ciencia de la paz hoy nos regala la azul virginidad de los caminos. Y en la casa de Lenin, los hombres decidieron pasear por el espacio como palomas. Escrito y publicado en 1961. ¿Te imaginas cómo no iban a perseguir a Tirso Canales las dictaduras militares si le canta a un héroe de la Unión Soviética en ese entonces? Claro, publicar eso era poner en juego su vida, ¿verdad? Por un poema como esto, si a nosotros de Cipotes, te estoy hablando del 65, 67, nos perseguían por silbar una canción de la Mercedes Sosa. ¿Cómo no iban a seguir a Tirso Canales cuando publicó en 1967, es el 1961, un poema para Yuri Gagarin? ¿Te imaginas? O sea, tener la osadía y la entereza de hacer esas cosas requería mucho temple, mucha decisión, requería una convicción, ¿verdad? Estar firme en sus ideales. Ese era Tirso Canales, de ese hombre es el que estamos hablando. Y dime, él, después de haber estado exilado, regresa
al Salvador. Regresa, no sé qué año regresaría él a vivir allá. Mira, él regresó después de los acuerdos de paz. Él abandona Costa Rica y se viene a El Salvador y él logra montar un pequeño hostal, ¿verdad? Y a través de eso él se ganaba la vida, ¿verdad? Con ese hostal. Ya no trabajaba en la Universidad de El Salvador, él dejó de trabajar desde que lo capturaron en el 72 y lo exilaron a Costa Rica y se dedicó a su creación literaria, a dar conferencias, a dar charlas, ¿verdad? Difundiendo sus ideas, por supuesto, ¿verdad? Ya te imaginas un tipo que le canta a héroes de la Unión Soviética en 1961, cuáles son sus ideas, ¿verdad? Entonces, a eso regresa Tirso, ¿verdad? A dar charlas sobre sus ideas, sobre su ideología, ¿verdad? Recordémonos que él fue formado, que él estudió en la Unión Soviética y tiene todo ese bagaje de cultura universal que ahí se inculcaba. Y se vuelve colaborador del diario Colatino, donde tiene una sección semanal y él escribe y dice lo que tiene que decir. Porque Tirso era así, él decía lo que tenía que decir. Si a uno le cae bien, a otro les cae mal, esa ya es cosa de cada quien. Pero él estaba con su conciencia tan tranquila de decir lo que tenía que decir, ¿verdad? Y esa es la labor que Tirso vino a desarrollar aquí. Ya estaba mayor, ya no tenía quizás la energía de desarrollar una actividad organizativa, pero sí de dedicarse a la labor ideológica. Eso Tirso siempre lo mantuvo. Mario, hazme un gran favor, fíjate que te estás desapareciendo hacia la izquierda, a ver si te... Es cierto que te has desaparecido hacia la izquierda. Yo dije que no me iba a mover, mujer, pero me muevo. O ¿sabes qué? O te desaparecieron a la izquierda por estar a la izquierda. Eso fue lo que te pasó. Bueno, bueno. También había otro, yo vi ahí un par de poemas que me llamaron bastante la atención. Hay uno que no supe cuándo lo escribió, pero se llama Tiempo difícil con repugnancia. Ajá. Me parece que ese es un poema bastante reciente. Así es que mientras tú buscas otro, me voy a permitir leerlo. Busca ¿Cómo otro. no? Dice, difícil es el tiempo que vivimos. Se propone quitarnos la cadena. No podemos vivir sin las cadenas. El señor ciudadano se preocupa. La señora padece escalofríos. ¿Viviremos el sismo que hará temblar el Valle de las Hamacas? ¿Quién sabe? A ese paso con que va la cosa, todos morirán serios en su cama. Nadie sentirá gusto tan profundo de encontrarse la muerte a carcajadas. En sus habitaciones tapizadas de borrosas imágenes beberán su postrero chocolit con las sienes untadas de mentol y algo de dolor en la cabeza. Recibirán al cura, teólogo, teogarífimus, a ese paso con que fue tu cosa. Ese es otro poema de Tirso. Sí. Mira, aquí tengo uno también del 61, porque te digo, Tirso sufrió muchos exilios, ¿verdad? Por su forma de pensar, ¿verdad? Y por su filiación al Partido Comunista. Este se llama Camino del Exilio.
escrito en el 61, publicado. Atrás queda la patria. Somos dolor temido. Hay las manos atadas en medio de la noche. Reina la ley marcial. Nada más, nada menos. Todo fue pisoteado. Camiones militares penetran en la sombra. Atrás queda la patria. Y es Muy, muy buen poema. eso, una vivencia de sus exilios. Muy, muy buen poema, muy, muy buen poema. Fíjate que quiero decirte que hay gente que está con nosotros. Está Vladimir Monge aquí, que es un poeta salvadoreño que vive en el área. Connie Elías, gracias, tanto Vladimir como Connie Elías, siempre nos apoyas. Paula Heredia, de Tesuchitoto. Gracias, Paula. Guillermo Benavides, Valeria Villaseñor, Loli Ocegueda, ella está en la Florida. Arquimil BC, Piloy Díaz, Tomás Canales, no sé si estará relacionado con Tirso. Connie Elías dice, saludos cordiales a Mario Castrillo, interesante entrevista. Edgar Rosales. Aquí Lolio Segueda dice, saludos, escuchando con mi esposo Beto. José Ernesto Echeverría, así es que ellos son los que se han manifestado en estos momentos. Edgar Rosales dice, saludos, se aprende mucho en estas ponencias, dice, gracias. Así que cuéntanos, yo sé que tienes ahí ese libro de cuentos. Es cierto que son largos, pero no habría la oportunidad de leernos, aunque sea una parte, que nos dé un poquito de idea cómo era su narrativa. Está ahorita un poco complejo hacer una selección, porque así, digamos, las narrativas de él son largas. Bueno, para mientras le voy a decir que tiene otras obras publicadas como Lluvia en el Viento, Los Ataúdes, que es una pieza teatral que es muy interesante. Está escrita en colaboración con Napoleón Rodríguez Ruiz, de la revista universitaria. Ajá. Sería interesante esa obra que no la conocemos. Hace falta más sacar dramaturgia nuestra. Aquí, en 1966, El artista y la contradicción fundamental de la época. En 1970 tiene Crónicas de las higueras y otros poemas. Y también hizo una antología muy interesante que se llama 100 años de poesía salvadoreña, 1800-1900, en colaboración con Rafael Góchez Sosa. Por otro lado, hay un libro colectivo que dice De aquí en adelante, ese es del 67, y Jóvenes Poetas de El Salvador, un colectivo en 1960. Estas son algunas de sus obras. Oye, mira, aquí hay un cuento que se llama De esto, de los coroneles. Ajá. Y es largo, voy a leerte unos párrafos. Se llama precisamente Los Coroneles, ¿verdad? Que le da nombre al libro. Dice, Jorge muestra los dedos heridos por los cordeles con que la guardia amarra los pulgares. Varios presos examinan sus huesos. El coronel encerrado, el cordel encerado es una resistencia de acero. La mayoría dormita en el cansancio. 10 horas antes habían sido atados de los pulgares, con las manos a la espalda. Los pequeños grupos de 3 o 4 cuentan sus experiencias recientes.
cómo fueron capturados, dónde, que vieron a fulano o a sutano la última vez en esta o aquellas circunstancias. Unos simplemente tirados en el suelo reflexionan, otros buscan agua para sobarse los dedos hinchados, lavan las heridas causadas por las torturas o ablandan la sangre coagulada que, como brea, se ha tostado en los mechones del pelo. En aquella cárcel existe todo lo que puede uno imaginar en una cárcel de Centroamérica llena de presos políticos, las huellas de la tortura. Ese es un fragmento de este cuento que se llama Los Coroneles. Pero con eso ya te va dando, te refleja, digamos, toda, toda una época y toda una situación de aquellas personas opositoras políticas por pensar diferente, ¿verdad? Porque si tú pensabas diferente ya tenías eh, el riesgo de ser perseguido y capturado y torturado. Y eso es lo que refleja este cuento Los Coroneles, ¿verdad? De aquellas personas que pensaban diferentes y que fueron capturados y que les amarraron la Guardia Nacional los 2 pulgares atrás de la espalda. Y la vida de las cárceles, ¿verdad? Esa tremenda zozobra. No, claro que sí. Y dime, ¿y su tiempo en el Colatino, que es más reciente, ¿verdad? ¿Logró volver a tener parte con alguna gente que ha quedado de la generación comprometida? ¿Quiénes quedan de la generación comprometida? Uy, mira, de la generación comprometida quedan Mario Argueta. Manlio Argueta, el Pichón Sea y Pepe Ajá. Rodríguez Ruiz. Creo que son los 3 sobrevivientes que todavía están en El Salvador. El resto ha ido muriendo. Mercedes Durán, por ejemplo, murió en México siendo catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México y era la representante de Radio Venceremos en el exterior. Ok. Ya murió y la mayoría de la generación comprometida ya no están con nosotros. La generación comprometida fue muy polémica porque rompió, digamos, con la tradición de literatura vernácula que había en El Salvador. Y estos escribieron testimonios, incorporaron el lenguaje eh, cotidiano a la literatura, trabajaron la ciencia ficción, se adentraron en el existencialismo, trabajaron el teatro, el cuento, la poesía, y fue una generación como muy polémica, ¿verdad? Y era polémica no solo porque su posición política y su aporte a la literatura, fue polémica porque fueron tolerantes. Ellos, y es una cosa que se le debe mucho a Ítalo López Vallecillos, fueron bastante influenciados por Sartre, por el pensamiento sartriano, de la libre opción. El individuo es, tiene el derecho de tener una libre opción sobre su vida. Por ejemplo, un matrimonio, Irma Lanzas y Waldo Chávez Velasco, no opinaban políticamente como opinaba el grueso de la generación comprometida. Waldo Chávez Velasco trabajó con los aparatos de seguridad de las dictaduras militares del PCN que perseguía a sus compañeros de generación literaria, ¿verdad? Pero la generación comprometida no los expulsó porque respetó ese principio de Sartre, ¿verdad? Del existencialismo, de que cada quien
tiene derecho a su propia opción de vida, a elegir su propio camino. Los respetó, hicieron suyas todas sus creaciones literarias, las promovieron, ¿verdad? Por ejemplo, también otro que fue disidente, llamémosle así, del pensamiento del grueso de la generación comprometida, que era de izquierda, ¿verdad? Fue Álvaro Menéndez Leal, amigo de mi padre, igual que Osvaldo Escobar Velado, igual que Ítalo, igual que Mercedes Durán, ¿verdad? Igual que Pepe Rodríguez Ruiz. Es decir, había como libertad de opción dentro de la generación comprometida. Esa es una de sus características de la generación comprometida. Por ejemplo, Álvaro Menéndez Leal. Yo lo entrevisté a Álvaro Menéndez Leal después de los acuerdos de paz, una entrevista que publiqué en el Colatino sobre cuál era su visión de ese entonces. Y él se expresó como se tenía que expresar. Yo respeté lo que él me dijo y así la publiqué. Y en el Colatino lo respetaron. Ok, pero Álvaro era contrario a por ejemplo, anduvo haciendo campaña en contra del movimiento revolucionario salvadoreño. Y eso, el Pichón Sea en su libro que se llama La generación comprometida, publica una fotografía con, con pie de página donde Álvaro se está expresando en esos términos. Entonces la generación comprometida no fue solamente polémica por lo que crearon, por lo que rompieron, digamos, de la tradición cultural salvadoreña, ¿verdad? Que aportaron al lenguaje conversacional, al testimonio, que incursionaron en el existencialismo, en la ciencia ficción, ¿verdad? Cosas que nunca se habían producido en el ámbito cultural salvadoreño, sino que también fue polémica por su tolerancia y por su respeto a la libre opción de las personas. Y creo que esa es una gran lección de la generación comprometida a las nuevas generaciones. No, eso sí que, fíjate que no lo conocía, no había pensado ni había reflexionado sobre eso, que yo creo que es vital en tantos momentos en los cuales no toleramos la divergencia, no queremos tolerar las diferentes posiciones de vida o las diferentes maneras de pensar. Así que me parece importante que nos hagas hincapié sobre eso, Mario, porque no lo estamos viviendo momentos otra vez de radicación, estamos todos radicales de una manera o la otra. Estamos, como que el diálogo no fuera existente, así que me alegra mucho esto. Hay dos personas que están comentando, una de ellas es Blanca Cedillo, dice agradecimientos a Mario Castrillo por llevarnos a épocas anteriores en la historia de la literatura salvadoreña. Mili Vargas Cruz también, Edgar Rosales dice, hoy que se están acabando los de la generación comprometida, ¿existe actualmente alguna generación con características similares? ¿O no existen escritores de esta talla? Bueno, para darle una respuesta a la compañera, bueno, yo digo compañera porque me he acostumbrado a eso. Creo que todos somos compañeros de inquietudes, ya sea convergentes o divergentes, pero todos somos compañeros en esta vida. Ok, no hay un núcleo organizativo, no hay un núcleo organizativo actualmente como la generación comprometida.
el mundo intelectual salvadoreño se encuentra disgregado. Ni los artistas plásticos, ni los artistas, ni los escritores, ni los literatos tienen expresiones organizativas como tal. Todos andamos bregando en el mundo disgregados, cada cual desde su punto de vista, desde su posición ideológica. Bueno, nos habla Lolia Ociegueda que nos dice, bueno, tal vez no tan tolerantes, dice, porque algunos no respetaban a Masferrer, eran tolerantes entre ellos mismos, pero no con los escritores anteriores. Así es que, bueno, que lo trayendo esto a colisión. Ajá. Vaya, ahí hay una posición importante y eso hay que decirlo claro. Ellos fueron lo que se llama iconoclasta. Es decir, no es que renegaron de su pasado, asumieron su pasado, pero combatieron algunas posiciones de su pasado. Por ejemplo, Ferrer en El Dinero Maldito, ¿por qué Roque Dalton se pronuncia contra Maferrer y le dice que es un viejo de mierda? Yo no estoy de acuerdo con esa opinión de Roque Dalton. Yo siento que Maferrer fue un filósofo de los pocos que han habido en El Salvador que aportó desde su punto de vista a la cultura nacional y al desarrollo intelectual de nuestro país. Pero Maferrer en El Dinero Maldito dice, confórmense con lo que tienen, den gracias por lo que les ha sido otorgado. En un momento, Roque lo lee eso, en un momento en que la lucha de clases en El Salvador, estamos hablando ya cuando están los movimientos guerrilleros y Roque se ha incorporado a la guerrilla, hay una polarización ideológica, ¿no? Entonces, para Roque, en ese momento, la posición de Maferrer le parece, pues, él no la tolera y por eso le dice que es un viejo de mierda, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, ¿verdad? Porque también yo creo que las obras literarias y las obras pictóricas o escultóricas hay que ubicarlas y valorarlas en su tiempo, en su época histórica. Yo no puedo valorar con los parámetros de la cultura de este tiempo una obra de los romanos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, eh, las pinturas que encontramos en Pompeya, donde hay murales de una expresión sexual expresa y a veces no solo con mujeres, sino que entre hombres. ¿Ok? Somos culturas diferentes y somos momentos históricos diferentes. Yo no los puedo juzgar desde mi momento histórico, ¿verdad? Yo tengo que estudiar historia romana para poderlo valorar. Y creo que ahí Roque se fue de manos, ¿verdad? Porque él lo hubiera valorado desde el momento histórico en que Maferrer escribió ese libro. Pero sí fueron iconoclastas y combatieron, digamos, posiciones a veces conservadoras de sus antecesores. Eso es cierto. Combatieron posiciones, pues, conservadoras que ya no se podían tolerar con el desarrollo que había tenido la sociedad y con el momento histórico que se estaba viviendo. Ya esas posiciones conservadoras ya eran intolerantes, no se podían tolerar y había que combatirlas. Pues mira, fíjate que indudablemente tenemos mucha tela que cortar cuando se está pensando en esa generación comprometida y lastimosamente, fíjate que se nos ha ido la hora.
Hombre. Solamente nos quedan 5 minutos, entonces quería darte la oportunidad para que de eso de nuevo otra síntesis de entre toda esta generación, por qué para ti, bueno, veo que también lo conociste personalmente y que tienes un afecto personal, un respeto profesional, por supuesto, pero también si nos puedes decir algo personal de él, algo, si era humorístico, cínico, si te hacía reír, si le gustaba tomarse sus tragos y reírse de los demás, algo que noté al hombre detrás de este gigante, en realidad, que arriesgó su vida por lo que él pensaba, la puso en jaque mate su vida y pudo expresarla viviendo esas consecuencias. Entonces te quiero dar la oportunidad para que nos digas algo que tú sientes sobre Tirso. Vaya, mira, ese hombre que se graduó en filosofía en la Unión Soviética y que en 1961, cuando aquí estaba el gobierno de José María Lemos, que fue una dictadura terrible, atroz, él publicaba poemas para héroes de la Unión Soviética como Yuri Gagarin, ¿verdad? Era un hombre sencillo, él, él no andaba dándose tacos de nada, era un hombre humilde, él tenía conciencia de quién era y de lo que él significaba en la cultura salvadoreña, pero jamás lo vi expresarse mal de un joven artista que estaba empezando. Él se acercaba, aconsejaba, sobre todo lecturas, ¿verdad? Él aconsejaba lecturas. Mire, le voy a regalar este libro, lea a fulano de tal, ¿verdad? Ese era Tirso Canales, un tipo humilde, sencillo. Nunca lo vi con pretensiones de nada, ¿verdad? Si tú lo mirabas en la calle, en una parada de bus, los podías confundir con un albañil, con un carpintero, con un oficinista, porque él no andaba con esas cosas de que voy a tener una camisita de marca y que Calvin Klein y que mis zapatos de... No, 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 olvídate, él no era así, ¿verdad? Y era un hombre humilde. Era un muy humilde. Y eso te da una idea de lo que es la ideología. La ideología se manifiesta en las cosas cotidianas, cómo nosotros nos comportamos día a día. Ahí se manifiesta la ideología de las personas. Así se muestran las personas en lo que son cotidianamente. Bueno, para nosotros ha sido realmente una noche extraordinaria. Mario, te la agradecemos. Y aquí te manda a decir Beto Sánchez que agradece por el contacto que le permitió hacer un ensayo sobre la vida de Ítalo López Pallesíos. Entrevistó a la esposa y al hijo, así es que tal vez Beto Sánchez algún momento nos puede hablar de Ítalo, y tú también. Edgar Rosales dice, excelente programa, saludes y hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros, y esto es un comienzo. Hemos estado hablando con Mario para poder compartir algunos de los trabajos que él ha hecho y compartir también entrevistas con otros importantes personajes que han impactado la cultura salvadoreña. Así es que estamos súper agradecidos, Mario, por tu generosidad y por tu tiempo, y porque nos has mostrado no solamente a un ícono cultural y literario, pero también a un hombre que hay que respetar y emular. Muchísimas gracias a todos. ¿Algún otro comentario, Mario, para cerrar? Bueno, no, agradecerte
enormemente tu espacio y reconocer la labor que estás haciendo porque es valiosa, realmente es valiosa. Tú quizás no te das cuenta de eso, pero sí lo que estás haciendo tiene un gran valor. Y yo me gustaría que grabaras tus entrevistas, que las conservaras, que en algún momento las pudieras reproducir, no solo porque me has entrevistado a mí, sino porque ya tienes una trayectoria de entrevistar y de difundir la cultura salvadoreña, que tanta falta hace difundirla. Bueno, aquí estamos a la orden. Estamos aquí, como digo yo, para servir y para honrar a los que han venido creando quienes somos. Así que muy buenas noches y con eso agradecemos a todos esta entrevista y esta noche maravillosa. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Una última cosa, a Sí. Beto, el que yo le facilité la entrevista con la familia de Ítalo López, me gustaría que tú lograras de alguna manera hacer un engarce entre las tres personas, porque sí me gustaría conversar con él. Sobre todo te voy a decir una cosa, yo con la familia de Ítalo, con Ítalo, eh, yo lo quise mucho y era un gran amigo de mi papá, estuvieron exilados juntos varias veces, ¿ves? Entonces, con su familia hay muchos nexos que nos unen, pero a mí no me van a decir lo que le pudieron haber dicho a él. Entonces, hacer un conversatorio de lo que le dijeron a él y de cómo yo conocía a Ítalo y de su creación literaria, yo creo que sería interesante. Así que te dejo esa inquietud, mujer. Y mira, te agradezco lo que estás haciendo, que es difundir la cultura salvadoreña que tanta falta nos hace que se conozca. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Mario. Y vamos a tener que seguir adelante, haciendo cosas, haciendo. Buenas noches, queridos amigos.